Desde el momento en el que conocí a Alejandro, supe que era el hombre con el que quería pasar el resto de mi vida. Éramos jóvenes, enamorados y llenos de sueños. Nos conocimos en la universidad, compartiendo risas, secretos y esperanzas de un futuro brillante juntos. Estábamos en la misma carrera, así que siempre lo tenía cerca de mí y yo era muy feliz. Desde que nos graduamos, nos casamos y comenzamos a construir nuestra vida. Yo me convertí en abogada, dedicada a mi carrera, mientras que Alejandro ascendía en el mundo empresarial, demostrando su habilidad para alcanzar el éxito. Se convirtió en el abogado de una muy reconocida marca de ropa para caballero, y nuestra vida iba de viento en popa. Y cuando nos enteramos de que íbamos a tener nuestro primer hijo, nuestra alegría no conocía límites. Aún recuerdo a la perfección ese día. Alejandro, lo logramos, le dije al borde de las lágrimas. ¿A qué te refieres? Me respondió con una expresión confundida, sentándose junto a mí en el borde de la cama. ¿Recuerdas cuál fue nuestra primera meta al comenzar el año? Le pregunté mientras observaba sonriendo los copos de nieve caer en el suelo de nuestro jardín. Definitivamente invierno había hecho de las suyas. No quedaba casi nada de naturaleza por las bajas temperaturas. Alejandro se quedó pensando un momento mirando hacia el mismo punto que yo, hasta que después de unos segundos vi cómo su expresión comenzó a cambiar. ¿Estás jugando conmigo?, me preguntó de manera nerviosa. No me digas que estás, dijo mientras miraba mi vientre con una sonrisa. Así es, le respondí al borde de las lágrimas. Le extendí la prueba que me había hecho hace unos minutos en el baño. Seremos papás. A pesar de que el embarazo fue un poco tortuoso para mí, por mis cambios físicos, subí de peso, se me empezó a ver la piel opaca, me comenzaron a salir estrías y no olvidemos las benditas náuseas, cómo las odié. Pero a pesar de todo eso, de no sentirme tan hermosa como era antes, él siempre seguía a mi lado, apoyándome siempre en lo que necesitara. El día del parto finalmente llegó. Estaba nerviosa, pero sobre todo muy emocionada. Por fin iba a formar oficialmente mi familia con Alejandro, el cual siempre estuvo a mi lado para brindarme apoyo. Entramos al hospital con la esperanza de dar la bienvenida a nuestro hijo al mundo de la manera más hermosa posible. La doctora Valeria, una vieja amiga íntima de ambos que conocimos en la universidad, nos recibió con una sonrisa cálida, lista para guiarnos a través del proceso del parto. Habíamos perdido contacto con ella desde el día de su boda, con un exitoso cirujano plástico. Sin embargo, Alejandro logró comunicarse con ella y definitivamente a ella sí le confiaría mi parto a ojos cerrados. ¡Qué bueno que llegaron!, exclamó nuestra vieja amiga, mientras acomodaba su bata entrando a la sala de emergencias. No tienen ni idea de la emoción que siento al tenerlos aquí, nos dijo con una sonrisa mirándonos a ambos, aunque se quedó unos segundos con la mirada fija en Alejandro. Fue algo que en el momento ignoré, sin saber que esa sería la primera señal de muchas que vería esa noche. Me dejaron en la cama de la habitación mientras una enfermera me ayudaba a hacer ejercicios de respiración, por culpa del dolor tan fuerte que sentía con las contracciones. Vaya que el dolor era fuerte y muy insoportable. Luego de unos minutos me quedé sola en la habitación. No había caído en cuenta que Alejandro estaba afuera. Estaba hablando y riéndose con la doctora Valeria. Al principio esta acción me molestó, pero esa molestia fue despojada por una nueva ola de dolorosas contracciones. Ellos, al percatarse de mi cara de dolor, no dudaron en correr hacia la habitación para atenderme. ¿Qué demonios estabas haciendo?, le pregunté bastante molesta y con una clara dificultad al respirar por la culpa del dolor. Lo siento, estaba charlando sobre los costos de tu estadía en el hospital. Valeria nos va a hacer un muy buen descuento, respondió de manera nerviosa. Mientras las horas pasaban y el dolor se intensificaba cada vez más, esto no fue lo único que se llegó a intensificar esa noche. Comencé a notar algo extraño en la forma en la que Alejandro y la doctora interactuaban. Quería pensar que tal vez era un invento de mi cabeza o que tal vez los nervios del parto me estaban haciendo sobrepensar. Sin embargo, ya a solo minutos de que naciera nuestro bebé, me di cuenta que sí había una complicidad en sus miradas, una conexión que me hacía sentir incómoda, y eso me hizo sentir muy mal.
Finalmente, después de horas de trabajo de parto, escuchamos el llanto de nuestro bebé recién nacido. Fue un momento de pura alegría y alivio, pero incluso en medio de esa felicidad no pude ignorar la tensión en el aire y esas miradas de complicidad entre ellos. ¿Qué estaba pasando entre Alejandro y la doctora Valeria? Al salir del hospital decidí no pensar tanto en esa situación tan incómoda y me convencí a mí misma de que todo fue producto de mi imaginación. Grave error. Fue en los días siguientes, a mitad de mi dieta posparto, cuando descubrí la verdad devastadora. Revisando el teléfono de Alejandro mientras él se estaba dando una ducha, en un momento de debilidad y desconfianza que tuve, encontré mensajes y llamadas que revelaban la verdad. Mi esposo me había sido infiel con la misma doctora que había estado a mi lado durante el parto de nuestro hijo. El mundo que había construido a mi alrededor se desmoronó en un instante. Sentí como si me hubieran arrebatado el suelo bajo mis pies, dejándome caer en un abismo de dolor y traición. ¿Cómo podía haber sido tan ciega ante la verdad? ¿Cómo podía haber confiado en alguien que me había lastimado de esa manera? Dejé que él saliera a su trabajo como lo hacía habitualmente por las mañanas, aunque esa verdad ya la sabía también. Él no iba a su trabajo, iba a ir a la casa de Valeria, y lo pude comprobar por los últimos mensajes que se enviaron la noche anterior mientras yo aún dormía. Decidí no armar un escándalo durante la mañana, y solo fue por nuestro hijo. Estaba dormido y sabía lo que iba a suceder si encaraba a Alejandro. Así que, entre lágrimas, decidí hacerme la dormida y esperar a su llegada. Llegó la noche y con ella el momento que más temía, la confrontación con Alejandro. Esto fue una tormenta de lágrimas y gritos. «¡Ya llegué, cielo!», gritó mientras entraba sonriendo por la puerta. Al percatarse de mis ojos llorosos y mi cara hinchada, su expresión cambió drásticamente. «¿Qué sucedió? ¿Dónde está el bebé?», preguntó de manera muy preocupada. «El bebé está bien, está en la sala durmiendo en su corral», le respondí de manera fría. «¿Qué te sucede, amor? ¿Por qué lloras?», me preguntó acercándose a mí. «Descubrí toda tu aventura con Valeria», le dije mientras lo miraba fijamente a los ojos. Hubo un silencio sepulcral en la habitación. «¿Cómo pudiste, Alejandro? Yo estaba embarazada, estoy en mi dieta, yo te confié en mi vida. ¿Cómo pudiste hacerme eso cuando más necesitaba de ti?». Él intentaba justificar su traición. Jamás me había visto tan desesperado como ese día. Y claro, intentó hacerme ceder y perdonarlo de cualquier manera. Intentó abrazarme, besarme, se arrodilló, lloró a mares y como último recurso intentó culparme a mí por haber descuidado tanto mi físico en el embarazo, y eso cómo me dolió. Pero sus palabras, sus disculpas y sus excusas caían en oídos sordos. La confianza, el amor, nuestro hogar, todo lo que habíamos construido se había roto en 1000 pedazos. Todo fue por su culpa y no había palabras que pudieran reparar el daño que se había hecho. En los días que siguieron me encontré perdida en un mar de emociones. La ira, la tristeza, la confusión e incluso la culpa. Todos luchaban por dominar mi mente y mi corazón. ¿Cómo podría volver a confiar en alguien después de esto? ¿Cómo podría encontrar la fuerza para perdonar a quien me había herido de esta manera? El amor de mi vida me apuñaló por la espalda y me dio donde más me dolía. Yo sabía que esa traición sería algo muy difícil de superar, y claro que fue así. A pesar de las insistencias de Alejandro, decidí dejar nuestro matrimonio hasta ahí. Fueron años de disculpas y lamentos, pero yo sabía que no podía volver a confiar en él. Y para mi mala suerte, un mes antes de perder todo tipo de contacto con Alejandro, me enteré de que él nunca se alejó de la doctora. Ellos siguieron con su amorío desde que salí del hospital. La magnitud del asunto está en que él duró años rogando por mi perdón. Pero esos 2 años estuvo con ella, lo más doloroso. Ella estaba esperando un hijo de él. La vida después de la traición de Alejandro no fue fácil. Me enfrenté a días oscuros y noches aún más largas, donde el dolor me envolvía como una manta fría y el peso de la traición parecía aplastarme. Me encontraba en un abismo de desesperación luchando por encontrar una salida. Pero a pesar de las noches en vela, la tristeza y la oscuridad, encontré una luz de esperanza, un antiguo amigo de la universidad, Daniel.
Daniel volvió a mi vida en el momento justo. Su presencia calmada y reconfortante me recordaba que aún había belleza en el mundo, incluso en los momentos más oscuros. Daniel, oye, ¿cómo estás? Dios, tantos años sin saber de ti. Pregunté mirándolo de pies a cabeza. Había cambiado, y mucho. La verdad sí, fueron muchos años. Hace unos meses justamente estaba pensando en ti. Me dijeron que eres mamá ahora. ¿Cómo te va tu vida de esposa? Esa pregunta me dolió escucharla. Después de tantos meses sentía que mi pecho iba a explotar por no haberme desahogado con nadie. Así que no perdí la oportunidad de contarle a Daniel todo lo que había sucedido desde que salimos de la universidad. Me lo encontré en un café muy famoso de la ciudad. Pasamos horas hablando, compartiendo nuestros pensamientos más profundos y nuestras esperanzas más íntimas. Definitivamente nada había cambiado entre nosotros. Esa conexión tan mágica seguía ahí. Nos alejamos por una sola razón: Alejandro. Hablando con Daniel me di cuenta de todo lo que perdí y dejé de lado por mantenerme leal a una persona que no supo respetarme. Entre eso, amistades verdaderas y personas que me amaban y respetaban por lo que era. Espero verte de nuevo. De verdad me da mucha alegría poder volver a hablar con una vieja amiga. No pude evitar sonreír al escuchar esto. Daniel siempre fue un hombre excepcional y aún me arrepiento de haberme distanciado de él. Por supuesto que sí, ya tienes mi número. Nos podemos ver otro día aquí mismo si gustas, le dije mientras recogía mis cosas de la mesa. No pude evitar notar sus lindos hoyuelos en sus mejillas. Estaba sonriendo. Claro que sí. ¿Te parece la otra semana?, preguntó. La otra semana está perfecto, respondí. La cosa es que no solo fue la otra semana, fue la siguiente y la siguiente de arriba. Nuestras charlas en el café se convirtieron en una rutina que llegó a cumplir 6 meses. Con el tiempo hice dos cosas. Comencé a sanar y le di una oportunidad a Daniel. Aprendí a aceptar lo que había sucedido y a encontrar la fuerza para seguir adelante. No fue fácil y las cicatrices en mi corazón tardaron en sanar, pero cada día era un paso más hacia la curación. Y Daniel fue también un punto clave en mi proceso de sanación. Sin embargo, nunca fui dependiente de su presencia, pues desde la traición de Alejandro aprendí a amar sin perderme a mí misma. En última instancia decidí perdonar a Alejandro, no porque lo mereciera, sino porque necesitaba liberarme del peso de la amargura y el resentimiento. No fue un proceso fácil y hubo días en los que me sentí tentada a rendirme, pero al final encontré la paz en el perdón. Hoy sentada en las gradas de la cancha de fútbol, miro a mi hijo, lo veo reír, correr, sudar, gritar y sé que todo valió la pena. A pesar del dolor y la traición, él es mi mayor regalo, mi razón para seguir adelante. Y aunque las cicatrices del pasado siguen ahí, sé que soy más fuerte de lo que jamás creí posible y que nada puede romperme, porque aunque mi corazón esté marcado por las heridas del pasado, aún late con amor y esperanza por el futuro. Daniel se convirtió en mi esposo, en mi compañero de vida y en mi salvavidas en estos momentos de oscuridad. Su presencia tranquilizadora y su apoyo incondicional me recordaban que aún había luz en el mundo, incluso en los momentos más oscuros. Pasábamos horas hablando, compartiendo nuestros momentos más profundos y nuestras heridas más íntimas. Nadie es indispensable en esta vida y definitivamente tuve que aprender por las malas a amarme a mí misma primero antes de amar con tanta intensidad a otra persona. Si el video te gustó, no olvides dejar tu like, suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas de ninguna novedad. Hasta la próxima.